El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Nuevamente, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestra predicación en el día de hoy, leyendo dos pasajes. El primero de ellos en Proverbios, capítulo 2. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 4 al 9. Proverbios 2, capítulo 2, versículos 4 al 9, dice la palabra de Dios: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría de su boca, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás la justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Ahora le invito a que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 13, Mateo 13, hermanos, versículos 44 en adelante. Es de ahí donde vamos a tomar la predicación en esta mañana. Mateo 13, versículos 44 en adelante. Dice el escritor Mateo: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta ahí la lectura, hermanos. De estas dos parábolas, de estas dos pequeñitas parábolas que viene el Evangelio de Mateo, vamos a estar tomando la predicación en esta mañana. Si ustedes pusieron atención acerca de estos dos textos que leímos, en estas dos pequeñas parábolas, hermanos, el Señor Jesús les indica a sus discípulos, a sus oyentes, la importancia de buscar el reino de Dios, y lo ilustra de esta manera, con la figura de un tesoro. Un tesoro, hermanos, es algo que es muy valioso, es algo que tiene mucho valor, tanto así que necesita ser escondido. Es necesario que tiene un tesoro, lo esconda para que no sea codiciado, para que no sea robado, hermanos. Esa es una de las figuras que utiliza nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, y en la parábola siguiente también utiliza la figura de la perla. La perla, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús era muy valiosa, y no solamente era una perla, sino que dice que era una perla de gran precio, una perla preciosa. Una perla preciosa, hermanos, lo que la caracteriza de esa manera es su color, es su tamaño, hermanos. Esas son las características que le dan valor a esas perlas. Y el Señor Jesús, hermanos, está utilizando estas dos parábolas para hablar acerca del reino de los cielos. Ese, de alguna manera, hermanos, el reino de los cielos también es un tesoro que nosotros ahora tenemos, y que de alguna manera, hermanos, también estuvo escondido por algún tiempo. Por ejemplo, si vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 6. Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 6, nos dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio es algo que estaba escondido, pero que a su debido tiempo
fue descubierto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De alguna manera, el reino de Dios, el Evangelio, estaba encubierto. Cuando habla la Biblia de un misterio, era algo que estaba oculto y que fue revelado, como dice Pablo, por sus santos apóstoles, como es el tesoro, hermanos, que es el reino de los cielos, y que ahora, hermanos, es sacado para que todos sean partícipes, de esa riqueza espiritual. Pero, ¿qué le da valor, hermanos, a este reino? ¿Por qué es tan valioso este tesoro? ¿Por qué es tan valioso ese reino espiritual? Bueno, la primera cosa que vemos, hermanos, cuando la parábola empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante, precisamente es eso, su naturaleza. Este reino, hermanos, es de naturaleza divina, porque viene del cielo. Y todos los que hemos, hermanos, decidido obedecer a Cristo, obedecer al Evangelio del reino, como el mismo Señor Jesucristo lo ha predicado, venimos a ser parte, hermanos, venimos a ser parte de ese reino de los cielos. Filipenses 3:20, el mismo apóstol Pablo nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. El cristiano, hermanos, cada uno de nosotros que hemos obedecido al Señor, que hemos pasado por las aguas del bautismo, nuestra ciudadanía, hermanos, está puesta en los cielos. Por eso, hermanos, la Biblia, cuando habla de los cristianos, nos muestra como peregrinos, como alguien que va de paso sobre esta tierra. Y también, hermanos, la Biblia nos ilustra que también nosotros, hermanos, de alguna manera somos embajadores de ese reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso, hermanos, ese reino tiene un valor incalculable, porque es de naturaleza espiritual. Otra de las características, hermanos, que hace valioso este reino de los cielos es que es eterno, hermanos. Cuando vemos la profecía de Daniel 2:44, acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Es una profecía muy significativa acerca del reino de los cielos. Cuando Daniel está cautivo en Babilonia, este rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde ve una imagen. Esa imagen, hermanos, tenía cabeza de oro, tenía los pechos y los brazos de plata, tenía el vientre y los muslos de bronce, y tenía sus piernas y sus pies en parte de hierro y barro cocido. Y la interpretación que le da Daniel por medio de Dios, que le fue revelada, es que cada uno de esos metales que formaban esta figura, hermanos, era un reino terrenal. Y tanto así que Daniel le dice a Nabucodonosor que la cabeza de oro era el reino en el cual él estaba reinando, que en ese entonces era el reino babilónico, hermanos. Pero la interpretación de este sueño es que después de ese reino vendría otro reino, que es la parte de los brazos y pechos de plata. Y este reino vendría a ser los de los medos persas. Y al terminar ese reino, hermanos, vendría el reino macedonio o el reino griego, el cual conformaba el vientre y los muslos de bronce. Y al terminar el reinado de Alejandro Magno, vendría otro reino, que al final de cuentas vendría siendo el Imperio Romano. El Imperio Romano con sus alianzas, por eso tenía esa aleación de hierro y barro en sus piernas. Y dice Daniel, hermanos, en este versículo 44 del capítulo 2, hablando de este reino, de este imperio romano, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, hermanos.
Y de ese reino que estaba hablando Daniel, hermanos, es el reino de los cielos, es la iglesia, hermanos, es la iglesia. Y eso es lo que hace valioso, hermanos, a este reino de los cielos. Eso es lo que hace que nosotros lo codiciemos como un tesoro, que lo codiciemos como una perla de gran precio. Hebreos capítulo 12, si vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, hermanos, y versículo 28, dice el escritor a los Hebreos, hablando de la naturaleza de este reino, dice: así que recibiendo nosotros, está hablando de un tiempo presente, así que recibiendo nosotros un reino, dice, inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando el escritor a los Hebreos, hermanos, utiliza esta palabra inconmovible, está hablando de un reino que no puede ser removido, de un reino que es inmóvil. Y en esa característica, hermano, está la eternidad de ese reino. Cuando Jesús, el Señor Jesús, allá en Mateo 16, sobre la confesión de Pedro, que Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos. Esto es la naturaleza de este reino espiritual, que es la iglesia, que es el reino de los cielos. Y eso es lo que le da valor, hermanos, lo que le da valor. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo, por medio de estas dos pequeñitas parábolas, es lo que quiere ilustrar a sus oyentes, ilustrar a sus discípulos e ilustrarnos el día de hoy sobre este reino, sobre el valor que tiene este reino. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 1:5, hablando de nuestro Señor Jesucristo como el Rey, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hermanos. Ese es nuestro Rey, ese es el Rey del reino de los cielos. Y este libro de Apocalipsis, hermanos, precisamente fue escrito para eso, para que los hermanos que estaban en aflicción en ese tiempo, para los hermanos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, ellos supieran y entendieran que verdaderamente el que reina sobre todo es Jesucristo. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro de aliento y de victoria para aquellos hermanos que realmente sufrieron. Pasó el reinado babilónico, pasó el reinado medo-persa, acabó el reinado de Alejandro Magno, terminó el reinado del Imperio Romano, hermanos, pero la iglesia permanece hasta el día de hoy. Y es ahí donde se da cumplimiento, hermanos, a esta profecía. Y es un reino que jamás será destruido. Podrá terminar el mundo, podrá terminar el universo, pero este reino va a seguir para siempre, porque esta naturaleza que tiene este reino, hermanos, es una naturaleza divina, viene de Dios y viene del cielo, hermanos. Y nuestro Rey Jesucristo, hermanos, es otra de las cosas o de las características que le da valor a este reino de los cielos. Tenemos un Rey, hermanos, un soberano que siempre está con nosotros, que es poderoso. Colosenses 1:16, hablando de ese Rey, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos dice, Colosenses 1:16, porque en Él, es decir, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el Rey, hermanos, que nosotros tenemos. Y ese Rey, hermanos, tiene cuidado de nosotros.
Ese Rey está en medio de nosotros en estos momentos. Eso es lo que dice Mateo 18:20, donde 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También en Mateo 28, capítulo 28, versículos del 18 al 20, cuando el Señor Jesucristo comisiona a sus apóstoles para ir a predicar el Evangelio por todo el mundo, y les dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y les manda que les enseñe todas las cosas, que guarden, a guardar todas las cosas que Él les ha enseñado. Y el Señor Jesús les dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es, hermanos, lo que hace grande y valioso al reino de los cielos. También tenemos, hermanos, un Rey que vino a sufrir aquí en la tierra, que vino a padecer por cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, lo hace que pueda compadecerse de cada uno de nosotros. Si me acompaña a Hebreos capítulo 4, carta a los Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, dice el escritor a los Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, lo que nosotros decimos ser, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. De manera, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos acerca del Rey. Y eso, hermanos, es lo que le da mucho valor a este reino de los cielos. Solamente voy a mencionar estas dos cosas que son las más significativas, hermanos. Lo que nosotros deberíamos de preguntarnos, todos aquí, cristianos y no cristianos, hermanos, es: ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es nuestro tesoro? Porque dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 y versículo 21, que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Donde nosotros tengamos puesto lo más valioso, ahí va a estar nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla, hermanos, de corazón, sabemos, porque lo hemos estado estudiando, está hablando del pensamiento del ser humano, está hablando de la inteligencia, está hablando, hermanos, de la conciencia, está hablando de nuestra dedicación, de nuestro amor y poner nuestras fuerzas en ese tesoro. Entonces nosotros debemos de preguntarnos: ¿dónde está nuestro tesoro? Si realmente, hermanos, el reino de los cielos, si realmente la iglesia, si realmente las cosas de Dios es lo que nosotros estamos atesorando en nuestra vida, hermanos. Debemos de hacernos esa pregunta, porque si realmente nuestro tesoro está en mi trabajo, o si el tesoro, o mi tesoro es mi trabajo, estamos equivocándonos, hermanos. Por eso no estamos diciendo que deje de trabajar por estar en la iglesia, no, sino como enseñaba nuestro hermano, Dios demanda el primer lugar. Ponme a mí en primer lugar, y las demás cosas van a venir por añadidura, porque yo soy el Rey, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, porque Él tiene poder, porque tiene toda gloria para socorrernos en todo momento. Mateo capítulo 6, en el marco del Sermón del Monte, Mateo 6:25, hermanos, hablando del afán y la ansiedad, dice el mismo Señor Jesucristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo en cuanto a afanarnos por las cosas. A veces, hermanos, trabajamos demasiado y nuestro tesoro, nuestro pensamiento, nuestras fuerzas, nuestra dedicación está solamente en el trabajo. Debemos de meditar en esto, hermanos. Si nuestro tesoro realmente son las posesiones, nuestro dinero, déjeme decirle que dice 1 de Timoteo 6:10, que todos los males, hermanos, vienen por causa del amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que usted tenga dinero, no se confunda, no, es el amor al dinero. Es que eso sea su tesoro, es que eso sea su dedicación, porque por el dinero codiciamos, hermanos. También, hermanos, si nuestro tesoro está en mi familia, está en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mis hermanos, déjeme decirlo que también está en una equivocación. Dice Mateo 10:37, Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 37, el mismo Señor Jesucristo nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. La salvación, hermanos, de cada uno de nosotros es individual, hermanos. Yo no puedo salvar a mi esposa, yo no puedo salvar a mis hijos, yo voy a hacer todo lo que quiera por salvarlos, pero es decisión de cada uno de nosotros. Y si la familia, hermanos, no quiere seguir a Cristo, nosotros debemos de seguir adelante. Es lo que el Señor está diciendo. Tampoco está diciendo que usted deje de amar a sus hijos, que no los alimente, que no los cuide, que no los sustente, sino lo que está diciendo el Señor es que nosotros debemos de dar el primer lugar a Él. Entonces, hermanos, debemos de preguntarnos: ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es nuestro tesoro? Si realmente son todas estas cosas o si realmente es el reino de los cielos. Atesorar, hermanos, todas estas cosas al final de cuentas son perecederas, porque algún día se van a acabar, porque no son eternas. Mateo 6, versículo 19, 6:19, el mismo Señor Jesucristo nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, cosas que son perecederas, cosas que son físicas. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Las cosas que no se ven, hermanos, las cosas espirituales, dice el apóstol Pablo, hermanos, que esto son eternas y esas van al cielo, hermanos. Así que debemos de meditar, debemos de preguntar, hermanos, ¿qué es nuestro tesoro? Si realmente el reino de los cielos. Para aquellos, hermanos, que no pertenecen a ese reino, la pregunta sería: ¿cómo entro yo o cómo soy parte de este reino de los cielos? La predicación de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que Él empezó a predicar, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor Jesús empezó anunciando el reino de los cielos, y su predicación decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía el establecimiento de ese reino que es la iglesia, y el Señor Jesucristo, el reino de los cielos, sobre todo en Mateo, aparece muchísimas veces, hermanos, dentro de su predicación, y esta era la constante de nuestro Señor Jesucristo a predicar. Y cuando el Señor Jesús le da de alguna manera las llaves del reino, Mateo capítulo 16, a Pedro, hermanos, cuando Pedro predica el Evangelio, predica su primera predicación en Hechos 2, 37 a 38, esto es lo que dice:
arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante lo que dice el versículo 47 de Hechos 2. Acompáñenme a Hechos 2, 47. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted necesita arrepentirse, necesita confesar a Cristo como el único Hijo de Dios y Salvador. Necesita ser bautizado en las aguas del bautismo. Y dice que cuando usted obedece al Evangelio, cuando usted cree el Evangelio, dice que el mismo Jesucristo lo pone dentro de su iglesia. El mismo Señor Jesucristo lo añade a su reino, que es la iglesia. Es lo que dice el versículo 47, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Y déjeme decirle también que su nombre es escrito en el libro de la vida. En los cielos está un libro donde están escritos nuestros nombres. Fíjese lo que dice Filipenses 4:3 con respecto a esto. Pablo, hablando acerca de sus colaboradores, de los hermanos que le ayudaban dentro del reino a la predicación de la palabra de Dios, les dice Filipenses 4:3: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Versículo 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y luego note lo que dice: cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, hermanos. ¿Quiere usted pertenecer a ese reino? ¿Quiere usted tener ese tesoro? Eso es lo que tiene que hacer. Otra cosa más: los que estamos dentro del reino, hermanos, también debemos de entender que debemos de permanecer, debemos esforzarnos en estar dentro de ese reino, porque así como nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida, también, hermanos, pueden ser borrados de ese libro de la vida. Pueden ser quitados nuestros nombres de ese libro de la vida por causa del pecado. Y eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Cuando usted lea Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5, en el marco del mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:5, el Señor Jesucristo les da esa promesa y les dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y luego dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles que están en el cielo. Los que pertenecemos, hermanos, a este reino, debemos nosotros atesorarlo, debemos nosotros valorarlo, debemos entender toda su naturaleza, hermanos, y eso nos va a ayudar a permanecer dentro de ese reino. Hebreos 12:28, el pasaje que leíamos hace un momento, precisamente es lo que dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros, teniendo un reino inconmovible, lo que tenemos que hacer, dice, tengamos gratitud primeramente, y mediante esa gratitud por haber recibido todas estas bendiciones espirituales, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nosotros, hermanos, debemos de hacer la voluntad de Dios para estar firmes y constantes dentro de ese reino. Mateo 7:21, el mismo Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que cumple la voluntad de Dios. Servir a los hermanos también, hermanos. Mateo 25, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 25, hablando del servicio.
versículos 34 al 40, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, entonces a mí me lo hicisteis. El servir a los hermanos, el ayudarles, es servir a Cristo, es servir a ese Rey. Y como hemos leído, hermanos, en este texto, eso es primordial, es fundamental, hermanos, para permanecer dentro de este reino de los cielos. Como conclusión, hermanos, nosotros debemos de procurar dar la importancia que se debe, hermanos, al reino de los cielos, que es la iglesia. Esta es la razón, hermanos, por qué el Señor Jesucristo escribió estas dos pequeñitas parábolas acerca del reino de los cielos. Unos cuantos versículos, pero muy profundos a la vez. Debemos de valorar, debemos de meditar, hermanos, lo que es este reino espiritual, y no como los judíos que creían que este reino iba a ser un reino militar. Mas sin embargo, el Señor Jesús vino a hacer la guerra, pero vino a hacer la guerra a Satanás para derrotarlo, hermanos, para que nosotros tengamos vida en su nombre. Cuando usted abre este cofre, hermanos, cuando usted abre este tesoro, que es el reino de los cielos, lo que va a encontrar, hermanos, dentro de él va a ser la misericordia de Dios, el sacrificio de Cristo, el amor de Dios. Va a encontrar, hermanos, dentro de este cofre la comunión con Dios, con nosotros, la justificación, el crecimiento espiritual. Va a encontrar la fe, va a encontrar el perdón de pecados, va a encontrar la guía, hermanos, que nosotros necesitamos para esta vida, la palabra de Dios, la consolación, la comunión entre los hermanos. Va a encontrar una gran familia que somos todos nosotros, hermanos. Va a encontrar la gracia, bendición, santidad, adopción, y podríamos decir muchas cosas más, hermanos, que están dentro de este gran tesoro. Dios les bendiga, hermanos. Por siempre gozaré y la vida nada más desearé. Bendito Cristo.